Buenas noches. Bueno, qué bueno encontrarnos y hablar de algo que nos compete a, a los hogares, a las parejas. Y vamos a hablar un poco de una gran bendición de Dios. Y antes de empezar, vamos a orar nuevamente, dándole gracias al Señor. Padre Santo, Dios eterno, agradecidos contigo, Señor, porque hoy nuestros hogares están bajo tu cuidado, bajo tu guía, porque hemos podido encontrar esa luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, si no hubiera llegado a nuestra vida el Salvador? Si no hubiera llegado a nuestro hogar el Salvador. ¿Qué sería de esa relación? ¿Qué sería de la familia sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos diste esa gran bendición. Enviaste a tu Hijo para que muriera por los pecados de la humanidad, para darnos vida en abundancia, pero también para que podamos disfrutar de esa vida, Señor, y qué más que lo podamos hacer en pareja, en familia, llenos de la presencia tuya, de la presencia del Espíritu Santo. Quiero colocar este tiempo en tus manos, Señor, para que sigas hablando a nuestra vida, sigas enseñándonos, sigas formándonos, para seguir adelante en este caminar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos gracias y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el tema de hoy es una gran bendición de Dios. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 1, los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dejémoslo ahí. Muchos se gozarán de su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista se dio en un momento clave de la vida de Zacarías y su esposa, siendo una bendición no solo para ellos, sino también para todo su entorno. Pero esa bendición se tenía que aprovechar y cuidar de la mejor manera, y es ahí donde las bendiciones se convierten en una gran responsabilidad terrenal y sobre todo celestial. Y pues coloqué esta parte, vamos a retroalimentarnos sobre el papel que cumplen los padres en la vida de sus hijos. ¿Y por qué retroalimentarnos? Porque pues hemos oído muchas veces, hemos escuchado, hemos leído, hemos estudiado sobre el papel de los padres en la vida de los hijos y más que todo en la vida cristiana. Y está esta pregunta: ¿qué debemos entender y hacer como padres para el cuidado de nuestros hijos? Ahora, cuando hablamos de bendición, pues siempre escuchamos, no, los hijos son una bendición de Dios. Y por ahí en el argot popular, uno escucha que dicen, el niño viene con el pan debajo del brazo. Dice, y tranquilos, pues la situación está dura, pero donde comen dos, comen tres. Y dice, los hijos son una bendición. Pero la pregunta es, ¿qué clase de bendición nos muestra el Señor para con nuestros hijos? Entonces, ¿qué debemos entender y hacer como padres para el cuidado de nuestros hijos? Y lo primero es que
se debe entender que hay que instruir. En Proverbios 22:6, ¿me colabora? Proverbios 22:6. Se debe entender que hay que instruir. Dice la palabra en Proverbios, vamos a... Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Ahora esa palabra instruir es una palabra hebrea hanak, que significa entrenar, iniciar, disciplinar. Es una palabra hebrea que significa eso, entrenar, iniciar y disciplinar. Cuando alguien es iniciado, entrenado y disciplinado en algo, los frutos se van a dar en los momentos oportunos. Veamos cuando se empieza a trabajar, digámoslo, vamos a hablarlo en la parte secular. Hablemos de un deporte que pues le llama la atención a todo el mundo, a la gran mayoría, que es el fútbol. Y se habla de divisiones inferiores, se habla de ir un proceso hasta llegar a un profesionalismo. Pero son entrenados, inician ahí, pero se les exige una disciplina. Y el que es disciplinado, pues llegará lejos, y el que no es disciplinado, pues no alcanzará muchas veces la meta como tiene que alcanzarla. Esa es la norma, esa es la regla, aunque existen algunas excepciones. Pero hablando de esa palabra instruir, en la vida cristiana, se van a dar los frutos en el momento oportuno. Y digo en el momento oportuno es porque nuestros hijos se van a enfrentar a la vida. Se tienen que enfrentar a la vida. Ahora hablaba con el hermano Eider, que yo hablo con los chicos del colegio y les digo, chicos, ustedes aquí están aprendiendo, pero cuando salgan se van a enfrentar a una sociedad. Y lo que aprendan, lo que reciban, lo que escuchan, les va a ayudar para cumplir con las normas sociales. Ahora hablemos de la parte espiritual. Cuando el hijo es instruido, eso le va a ayudar para cumplir con las normas de Dios, con la palabra de Dios. Y dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hemos encontrado ejemplos de hijos que por una u otra manera se han apartado en algún momento. Pero la instrucción da fruto a su tiempo y han vuelto en algún momento a caminar con el Señor. Porque esa instrucción les trae a memoria las enseñanzas, les trae a memoria lo que verdaderamente es valioso. Cuando uno como padre cumple con esa función, a pesar de la situación, se va a tener la tranquilidad de que dio lo mejor y de que hizo lo que tenía que hacer. Ahora, muchas veces el educar a un hijo no garantiza que vaya a tomar ese camino, porque las decisiones son personales, las decisiones son particulares, pero el padre queda con la conciencia tranquila que cumplió con la voluntad de Dios. Pero en su gran mayoría siempre se da que caminarán con el Señor. Habrán excepciones, pero toca. La familia juega un papel fundamental en el desarrollo personal, social, intelectual y espiritual. O sea, la familia, en este caso los padres, juegan un papel fundamental en el desarrollo personal, en el desarrollo social. Porque pues no podemos tener a nuestros hijos en una bolita de cristal. Ellos van a estar socializando por X o por Y motivo. Pero ese papel que juega la familia, que juegan los padres, en ese desarrollo social es importante, en ese desarrollo intelectual y en el desarrollo espiritual.
es importante para la vida de nuestros hijos. Y necesitan ser guiados para integrar la verdad en el tejido de su vida cotidiana. Y hablándolo secularmente, la verdad es un valor ético. Pero hablándolo espiritualmente, para nosotros la verdad, ¿quién es? Jesucristo. Entonces ellos van a integrar a Jesús en su vida cotidiana. Lo van a tener cotidianamente en su vida, a pesar de que estén encerrados en algún momento en medio de un grupo social que no comparte su misma vida espiritual. Hablemos del colegio, hablemos de la universidad, hablemos del trabajo. Pero integrar la verdad, tener a Jesús en su vida, les va a ayudar a que su vida cotidiana sea en la voluntad de Dios y no en la voluntad del mundo. Entonces, lo primero que se debe entender es que hay que instruir. Lo segundo, se debe entender que son una herencia de Dios. O sea, el entendimiento es importante. El Salmo 127:3 ya lo conocemos. Herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? ¿O no? He aquí, leámoslo un momentico. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová. Ahora, ¿qué es una herencia? Hablándolo bíblicamente. Es una palabra hebrea nakhala, que significa heredad, posesión, reliquia y patrimonio. Heredad, posesión, reliquia y patrimonio. Y cuando nosotros secularmente hablamos de herencia, estamos hablando de recibir algo que alguien nos dejó. Y estamos de pronto reclamando esa herencia. Uno escucha decir, voy a reclamar la herencia. O sea, la herencia se reclama. Una herencia, si no se reclama, pues esa herencia va a quedar ahí y se va a perder. Y en este caso hablamos de que los hijos son herencia de Dios. Ahora, los padres son los pastores terrenales de sus hijos, pero estos no son su posesión. Nosotros los padres somos los pastores terrenales de nuestros hijos, pero no son nuestra posesión, son de Dios. Por eso dice que herencia de Jehová son los hijos. Y entender esa parte es importante. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando en sí algo de nosotros, sino alguien que le pertenece a Dios. Y ahí es donde viene una responsabilidad grandísima de parte de nosotros. Ahora, vuelvo y repito, estamos retroalimentando. Algunos ya tienen un recorrido mucho, otros intermedio y otros que apenas están empezando y otros que van a empezar. Pero estamos retroalimentando el conocimiento que podemos tener. Ahora, recordemos, somos los pastores terrenales de nuestros hijos, pero no nos pertenecen. Le pertenecen a Dios. Y eso es importante. Ahora, miremos aquí. Así como el pastor debía de rendir cuentas por el cuidado de las ovejas a su dueño, los padres en algún momento deberán rendirle cuentas a Dios por los hijos. Porque esa herencia va a ser reclamada. Y así, ¿y por qué? Porque un pastor salía con las ovejas a buscar pastos y a buscar dónde el agua para tomar. Y si salía con 20 ovejas, debía volver con 20 ovejas. Y de pronto con 21, con 22, porque de pronto en el camino alguna podría dar a luz. Pero no tenía que responder por esas ovejas. Me llama la atención que cuando estaba estudiando esta parte, vi digamos un cortometraje, explicando de cómo el pastor cuidaba las ovejas. Y dice en la Biblia
yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da para las ovejas, ¿cierto? Pero habla de que yo soy la puerta, dice el Señor. Y había el- un muro rodeado y adentro estaban las ovejitas. Y el pastor dormía en la puerta de entrada. Dormía en la puerta de entrada. O sea, él era la puerta, él era el que trancaba ahí, digámoslo así. Y, pero los ladrones a veces buscaban saltar el muro. Por eso el Señor dice, el que no entra por la puerta es un ladrón. Pero el pastor, aunque se acostaba, tenía que estar en alerta, porque habían ladrones que querían ir a robarse las ovejas. Y él se acostaba en toda la entrada. Ahí colocaba, digamos, su cabecera y ahí descansaba. Y nosotros tenemos que mirar algo. Nuestros hijos son el rebaño que Dios nos ha dado. Y cuando dice el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, está hablando el contexto, está hablando de esas personas, de esos ladrones. Está hablando también de las falsas enseñanzas, falsos maestros, de muchas cosas. Está hablando del enemigo, que encierra muchas cosas. Ahora, el diablo, el enemigo no se va a aparecer con cachos y con cola para arrebatar a nuestros hijos. Se va a aparecer o van a venir personas que van a querer arrebatarnos a nuestros hijos. Van a venir situaciones en la sociedad que van a querer arrebatarnos a nuestros hijos. Y por eso, como buenos pastores, que sabemos que tenemos que rendir cuentas a aquel que va a pedir una herencia, nos toca estar alertas y atentos para cuidar bien a nuestros hijos. No solamente orando, sino instruyendo, hablando, aconsejando, dando ejemplo. Porque es mucho lo que quiere atrapar a nuestros hijos. Es mucho lo que quiere saltar el muro para arrebatar a nuestros hijos. Es muchas cosas las que hoy en día el mundo está presentando. Ahora, como padres, no se nace capacitados para esta labor. No se nace capacitados. Eso es una experiencia nueva. Que de pronto uno aprende de sus padres cosas positivas y cosas negativas. Pero no nacemos capacitados para esta labor. Pero Dios nos ayuda y nos da sabiduría para hacerlo. Porque el mundo lo hace a su manera. O sea, por eso nos toca aprender cada día más. Por eso nos toca retroalimentarnos. Por eso nos toca dejar el ego, el orgullo de decir, yo ya me sé eso. El enemigo también sabe de Biblia. Y hasta puede saber más que nosotros. Entonces, cada día nos toca aprender y estar retroalimentándonos y alimentándonos más de la palabra de Dios para estar fuertes y resistir todo eso. No nacimos aprendidos, no nacimos capacitados. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar, pues también nos dieron un cursillo prematrimonial. Pero no me acuerdo que nos hayan enseñado a ser padres. No, que nos hayan dado un curso de cómo ser padres, no. Y cuando mi esposa quedó en embarazo de la primer niña, y yo quería niña, decían, primer hombre que quiere una niña como de primero. Yo quiero una niña. Y salió niña. Y eso fue una felicidad completa.
pero no estábamos, queríamos, pero no estábamos preparados. Nos tocó ir aprendiendo en el camino, ir desarrollando. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, ya fue mejor. Porque uno en el mundo aprende las cosas del mundo, pero con el Señor aprende las cosas del Señor. Y esas son las que van a funcionar verdaderamente. Pero en el camino es que se va aprendiendo. Y se va aprendiendo por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, por medio de la intimidad con Dios, de cómo darle una dirección a nuestros hijos. Porque en algún momento se van a querer desviar. Por la influencia muchas veces. No sé, los que tenemos ya hijos grandes, en la etapa de la adolescencia nos tocó apretar un poco más. O por lo menos a mí me tocó en la etapa de la adolescencia, me tocó apretar más. Porque esa etapa de la adolescencia es tremenda. Es brava esa etapa de la adolescencia. Y más ahora con tanta cosa, con tanta parafernalia, con el internet, con tanta enseñanza, es duro. Y lo digo porque a mí me toca lidiar con adolescentes. Y me toca escuchar padres decir, profe, no sé qué hacer con ese muchacho. No sé qué hacer con esa muchacha. Me ha tocado ver, llama uno a lista y un estudiante no volvió. Y pregunta a uno, se fue de la casa con un muchacho. Y el ser cristiano no nos garantiza, somos vulnerables también si no estamos bajo la cobertura de Dios. La adolescencia es una etapa dura. Y ahí es donde más necesitamos, por eso la instrucción desde pequeños. Nosotros empezamos a instruir a nuestras hijas, digámoslo, ya a una edad un poco más avanzadita. No desde muy niños, porque llegamos a los pies del Señor ya cuando ellas habían nacido, ya tenían influencia. Porque en ese tiempo, por la ignorancia, las alcanzamos a disfrazar. Y después entendimos que eso no era de Dios, pero y alcanzamos a hacer cosas que el mundo nos enseñaba y que veníamos. Pero en Cristo, y más que todos los hogares cristianos, cuando sus niños nacen en Cristo, tienen esa bendición de instruirlos verdaderamente y de sacarlos del camino de la perdición. Ahora, lo tercero, como padres, la misión y responsabilidad delante de Dios es supremamente importante e indelegable. Gracias, mi hermano. Indelegable. ¿Quiénes les ha tocado ir a una reunión de padres de familia en el colegio? Levanten la mano, que le ha tocado ir. La mayoría coloca es importante e indelegable, porque muchas veces se necesita el padre, el acudiente, para tratar determinados casos. Que va a mandar un primo, que va a mandar, no, necesitamos al padre porque es que el caso es necesario tratarlo con el padre y con la madre si es posible. Y ese papel delante de Dios es indelegable. Podemos tener ayuda, podemos tener un brazo que nos ayude, pero la función principal es de los padres. La responsabilidad total es de los padres. Ejemplo, nosotros queremos a nuestras nietas, pero hay cosas que les toca responsabilizarse a mis hijas y a los yernos. ¿Por qué responsabilidad de ellos? Y además que a veces los abuelos somos alcahuetas. Sí. Lo que no hacemos con nuestros hijos lo hacemos con los nietos. Ahora, desafortunadamente hoy en día esto se ve distorsionado. Se ve distorsionado. Muchas veces el papel lo toman otros y no los verdaderos padres. Y lo digo porque lo veo, lo he experimentado, lo he visto. Este año un niño de grado sexto perdió el año. Lo perdió desafortunadamente.
sea, no se le pudo ayudar pues por más que se quisiera, porque es que no hacía nada. Pero vive con la abuela y la mamá está en España. Y cree que enviándole, porque tiene, siendo del campo, viste súper, viste bien el pelado y esto, todo picaroncito y todo, pero perdió el año. Y hablando, se pasa por la galleta a la abuela. Porque ese papel es fundamental en los padres. La autoridad de los padres es indelegable, completamente indelegable. Y hoy se ha distorsionado mucho eso. Hoy en día se ha distorsionado, se ha dañado y muchos, hoy en día no, como siempre, por ejemplo, a mí no me crearon mis papás, porque pues se fueron, me abandonaron. Y yo crecí con unos tíos y con mi abuela. Mi abuela sí, yo le digo, era alcahueta conmigo. Y los demás decían, las pelas que le da mi abuela a John Jairo son tocadito. Y uno crece con resabios y crece con cosas porque falta esa autoridad verdadera que Dios ha delegado en los padres. Ahora, la tarea principal es de los padres teniendo en cuenta que hay excepciones por situaciones que se salen de las manos. Hay excepciones. Cuando los padres mueren, cuando hay una calamidad. Son esas excepciones que se pueden presentar y se dan. De pronto que por una situación los padres, el padre cae, digamos, en la cárcel, por la enfermedad que no puede tener, valerse para... Entonces, a veces hay excepciones, pero la norma es que la tarea principal es de los padres, es de los papás. En la cultura judía, cuando los hijos cumplían 13 años, había una ceremonia que se llamaba Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Hay otra que también era Bar Mitzvah, pero con T, que era para las niñas. Este para los varones. Donde los padres demostraban haber cumplido con la educación espiritual de sus hijos a los 13 años, para que se vuelvan responsables del cumplimiento de todos los preceptos de la ley de Dios. O sea, esa ceremonia la celebraban en la cultura judía los judíos. A los 13 años. Y a los 13 años ya el niño se tomaba como responsable porque sus padres debieron haberle enseñado la ley, haberlo educado bajo la ley de Dios. Y celebraban esa ceremonia. Y le daban gracias a Dios porque habían podido cumplir con la labor que el Señor les había delegado. Ahora, los hijos serán hijos hasta la muerte. Y tocará seguir aconsejando, tocará seguir en algún momento llamar la atención aunque estén por fuera, porque como padres sentimos esa necesidad muchas veces de que no les vaya a ir mal. Pero en esa cultura judía se daba esa ceremonia y era algo importantísimo para los padres poder celebrar esa ceremonia. Hoy en día las celebraciones son de 15 años, ya de niña, mujer, pero no hay esa espiritualidad para que se enfrente al mundo. Porque nosotros vivimos en el mundo aunque no seamos del mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Nuestros hijos se van a enfrentar al mundo y van a tener aflicción en el mundo. Y por eso es tan importante. Y aquí ellos daban
cumplimiento a lo que el Señor les mandaba. Y en Deuteronomio lo dice: estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos estando en la casa. Y las colocarás como frontales en la puerta. Y le daba, y era una obligación de los padres cumplir con esa labor. Y ya los hijos a los 13 años debían de tener el conocimiento de la ley, saber la ley. O sea, que una labor ardua de los padres. Y eso también le tocaba a las madres, porque eran las encargadas de la educación de los hijos mientras el padre salía a laborar, a trabajar. Pero la autoridad del padre era indelegable también y se cumplía. Ahora la pregunta: ¿estamos cumpliendo a cabalidad con lo que Dios nos está mandando para nuestros hijos? ¿O toca reestructurar y seguirnos retroalimentando y recordando lo que nos toca como padres? Porque recordemos, rico, uno se casa. Y uno se casa, ¿por qué? Porque quiere formar una familia. Y la familia, ¿quiénes la conforman? No solamente el esposo y la esposa, los hijos van a llegar para conformar esa familia. Pero la responsabilidad que se adquiere delante de Dios es algo grandísimo. No es tener hijos por tenerlos, sino saber la responsabilidad que se adquiere en el momento de que Dios da la bendición de que en el vientre haya ese fruto, se geste, se forme y venga a la luz. Es una responsabilidad grande. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Ahora, ves, se me fue el tiempo rapidito. Como padres, Dios nos recuerda que cada hijo es una bendición que trae gozo. Yo me acuerdo cuando mi esposa quedó en embarazo de la segunda niña, yo dije, pues ahorita quiero el niño, pero si Dios manda una mujercita, qué bendición. Me mandó otra mujercita. Cuando quedó en embarazo la tercera, yo dije, bueno, pues un hombrecito, pero si Dios manda una mujercita, bienvenida sea. Y estaba yo esperando cuando salió la enfermera y me miró porque nos conocía. Usted es mejillirrosado, no sirve para hacer muchachos. O sea, sin preguntarle me dijo, usted es mejillirrosado, no sirve para hacer muchachos. Otra niña. Pero créame que me hacen sentir como un rey. Porque esas mujeres me quieren, o sea, no es por chicanear, me quieren y eso sufren cuando vamos. Me tocó irme el jueves por la mañana a una capacitación a Cali y llegué anoche. Y una hija no se dio cuenta y escribió, y mi daddy, ¿por qué no dijo que se iba a quedar por fuera? Y era, ya comió, ya le dieron. O sea, se preocupan. Uno es como un rey. Pero a falta de eso llegó un nieto. Que pues nos queremos mucho y todo. Pero la reprensión y todo es de sus padres. Pero eso causó gozo. Gozo en nuestras vidas cuando empezaron a venir nuestras hijas, hasta que nos tocó comprar televisor para parar. Trae gozo. Ahora, pero también una responsabilidad sagrada. Una responsabilidad sagrada. Tremendo. Les voy a dar un ejemplo claro y yo creo que aquí todos lo hemos experimentado en el sentido de nuestra parte laboral. Cuando nos toca rendir cuentas a nuestros patrones y que nos piden un informe
uno trata de hacerlo de la mejor manera, porque le puede llamar la atención, le puede costar en algún momento un memorando. Pues los que tenemos un trabajo que no somos independientes. Y nos toca responder por un horario, responder por tener una responsabilidad y nos esmeramos por cumplir para que nos vaya bien. Con Dios es también algo supremo, algo sagrado. Y nos toca esmerarnos para darle, perdone las personas que voy a usar, el mejor producto a Dios. El mejor producto a Dios. Porque es una responsabilidad sagrada. Que fallamos, fallamos. Que nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Pero tenemos la posibilidad de corregir. Y más en los caminos del Señor o en el camino del Señor. Más en el camino del Señor. Tenemos esa posibilidad de corregir. Pero es una responsabilidad sagrada. Y esa responsabilidad es de instruirlos, de guiarlos y acompañarlos. Ese acompañamiento es una tarea que no se puede delegar. Créanme que hay vacíos. Hay vacíos. Y uno trabajando en la parte secular con muchachos se da cuenta de muchas cosas. De muchas cosas. Yo les contaba en estos días que hay un chico que él mismo se despacha. Porque solamente vive con la mamá. Y la mamá se va desde el lunes hasta el sábado y no vuelve. Y el chico queda solo en casa. Y él se despacha y llega temprano a estudiar. Pero hay un faltante. El chico que se le murió en estos días, la mamá. Un estudiante de mi grado, se le murió la mamá. Ese muchacho estaba destrozado. Yo fui a acompañarlo a Andalucía al velorio y me senté a hablar con él y le dije, venga, ¿y tu papá? Y me volteó a mí y me dijo, profe, nuestra relación es mala. Yo con él no puedo contar. Me quedé solo. Es un faltante. Pero nosotros en Cristo sabemos la responsabilidad que tenemos de acompañarlos, de seguir con ellos, empujándoles, como cuando uno les compra los patines y se les enseña a patinar y uno los coge porque le da miedo que se caigan y se golpeen hasta que aprendan a montar bicicleta. Los que tienen varones cuando los llevan, que empiezan a jugar fútbol, van y se preocupan de pronto una caída, pero los están acompañando. Eso es indelegable, porque su formación espiritual y emocional comienza en el hogar. En el hogar. La educación comienza en casa. La formación comienza en casa. Es en el hogar. Para que salgan a la sociedad a enfrentarla con la mejor formación. Nuestros hijos son herencia divina y reflejo de nuestra dedicación diaria. Son herencia divina. Eso es lo que debemos entender. No son nuestra posesión. Alguien decía por ahí, nuestros hijos son prestados. Y está completamente en lo cierto. Porque cuando Dios quiera, se los puede llevar antes que a nosotros. Pero ¿de qué forma se los va a llevar? Que un hijo entierre a sus padres es algo del ciclo de la vida. Pero que un padre entierre a sus hijos se sale del ciclo. Y eso ha sucedido. Pero son prestados, no son de nuestra posesión. ¿Qué estamos haciendo con eso?
Cuando nos dan a cuidar algo valioso, ¿lo descuidamos? No, porque si se nos pierde nos toca pagarlo. Nos han dado a cuidar algo valioso para Dios, algo supremamente valioso para Dios. Así como Zacarías y Elizabeth cuidaron con fidelidad la bendición recibida, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un escogido de Dios. Pero sus padres lo cuidaron hasta que empezó su ministerio. Estuvieron ahí y cumplieron, perdón la expresión que voy a usar, con la normatividad de Dios. Lo cumplieron. Y no ha habido otro como él. Que cada familia asuma con amor, disciplina y esta palabra, compromiso, este hermoso privilegio otorgado por Dios. Porque ser papá, ser mamá es un privilegio. Es un privilegio grande. Ir o ver cómo van creciendo nuestros hijos. Cómo se van desarrollando. Que antes babuceaban, después empezaron a decir papá, mamá. Después empezaron a hacer y van creciendo. Eso es un privilegio que Dios nos ha otorgado. Y a algunos les da el privilegio y les otorga de otra forma. Pero les da a cuidar unos hijos, digamos, por crianza. Yo le doy gracias a Dios por la familia que me tocó. Porque a falta de mis padres, Dios permitió que estuviera en un hogar donde me dieron amor y donde me trataban como a un hijo. Yo soy el menor de esa cochada y son 4 más que yo. Pero cuando a mi mamá que me crió y a mi papá que me crió les preguntaban, ¿cuántos hijos tienen? Decían 5. Y cuando me veían, este es mi hijo menor. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y tenían superpoderes porque con la mirada me hablaban. Pero es un privilegio que Dios nos otorga. Y esa es la conclusión que tenía para que lo tengamos en cuenta. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos has dado un privilegio grande, Señor. Una bendición maravillosa, pero también una responsabilidad delante de ti, Señor. Ayúdanos a seguir cumpliendo con lo que tú nos mandas, Señor. Hoy oramos para que bendigas a todos los niños, a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, a todos los hijos, Señor. Y que ayudes a los padres a guiarlos, a instruirlos en el camino tuyo, Señor. Y así como el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que como padres podamos acompañar a nuestros hijos en este caminar diario, enseñándoles con el ejemplo, enseñándoles por medio de tu palabra, Señor. Guarda a nuestros hijos y ayuda a que en nuestros hogares podamos tener un clima de amor, un clima donde tu presencia reine, Señor. Donde tu presencia se establezca y podamos tener hogares bendecidos, Señor. Gracias, bendito Dios,
y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la última reunión que vamos a tener va a ser el 20 de diciembre, el 20, la reunión de fin de año, y la vamos a tener en la casa de nuestros hermanos Víctor y Nubia.